Buenas, vamos a comenzar con el quinto repaso, en este caso sobre el tema métodos de integración. Además, al final vamos a ver aplicaciones sobre la integral definida. La integración por partes es un método que nos permite calcular la integral del producto de dos funciones de naturaleza diferente, una fácilmente derivable y otra fácilmente integrable. Si f y g son funciones con derivada primera continua en un intervalo, por la regla de derivación para un producto, se cumple que la primitiva de f por g' es igual al producto de f por g menos la primitiva de g por f'. Observen que el integrando de partida se separa en dos partes. Una parte se deriva y la otra parte se primitiviza. De ahí el nombre del método. La idea es intercambiar la resolución de una primitiva por otra más sencilla. Las funciones más frecuentes son las funciones arcos, logaritmos, potencias, exponenciales y senos y cosenos. Con las iniciales de estas funciones formaremos la palabra alpes. La regla alpes expresa que tenemos que llamar a f al tipo de función cuya letra inicial aparezca primero en alpes y g' al resto. Vamos a derivar lo que hemos llamado f y a integrar lo que hemos llamado g'. Existen dos artificios especiales que se suelen utilizar al integrar por este método. El primero consiste en considerar la función g' igual a 1, por ejemplo en las primitivas del logaritmo, arcoseno, arcotangente. Y el segundo artificio consiste en hallar la integral de una función en términos otra vez de la integral de la misma función. Vamos a ver un ejemplo del segundo artificio que recién hablamos. Queremos hallar la primitiva de e a la x por seno de x por el método de partes. Según la regla Alpes, las funciones exponenciales aparecen antes que la función seno, por lo tanto e a la x va a ser f y g' va a ser seno. Aplicando la fórmula, la primitiva de e a la x por seno quedó en función de la primitiva de e a la x por coseno. Para resolver esta última, vamos a aplicar nuevamente partes, eligiendo otra vez e a la x como f y g' en este caso va a ser coseno. Observen que al aplicar la fórmula y sustituir esta expresión de la primitiva de e a la x por coseno en la ecuación inicial, la primitiva de e a la x por seno quedó en función de sí misma. Lo que voy a hacer ahora es sumar ambas primitivas y luego pasar dividiendo el 2. Así que queda e a la x por seno menos coseno sobre 2 más una constante. Si queremos calcular la primitiva de seno hiperbólico cuadrado mediante el método de partes, tengo que dejar explícito el producto. En este caso sería seno hiperbólico por seno hiperbólico. No tengo problemas para elegir f y g' porque es la misma función. Por lo tanto, aplicando la fórmula y considerando la identidad coseno hiperbólico cuadrado menos seno hiperbólico cuadrado igual a 1, puedo despejar coseno hiperbólico cuadrado en función de seno hiperbólico cuadrado. Así que la primitiva de seno hiperbólico cuadrado es igual a seno hiperbólico por coseno hiperbólico menos x menos la primitiva de seno hiperbólico cuadrado. Sumo ambas primitivas, paso dividiendo el 2 y me queda seno hiperbólico por coseno hiperbólico menos x sobre 2 más una constante. Otro método de integración es el cambio de variable o sustitución. Así como en el método de partes estaba involucrada la idea en un proceso inverso de la derivación de un producto, acá está involucrada en un proceso inverso la regla de la cadena. El método cambio de variable se va a utilizar cuando en el integrando tenemos una composición de funciones multiplicada por la derivada interna. La idea detrás de este método de sustitución es reemplazar una integral relativamente complicada por una más sencilla. Esto se lleva a cabo pasando de la variable original, digámosle x, a una nueva variable, llamémosle u en función de x. El reto principal en la aplicación de este método es pensar en una sustitución apropiada. Para ello intentemos elegir u como alguna función en el integrando cuya derivada también esté presente o esté incompleta faltándole alguna constante. Y si no es posible, podemos escoger como u alguna parte complicada del integrando y despejar el diferencial. Tengan en cuenta que encontrar la sustitución correcta en verdad conlleva algo de arte. Si llamamos u a la función g de x, es decir, si consideramos la función u igual a g de x,
vemos que la diferencial de esta es du igual a g' de x. Esta fórmula puede justificarse directamente derivando el lado derecho de la ecuación, aplicando regla de la cadena y recordando que la derivada de f grande es f chica. La primera igualdad en la ecuación no puede ser tomada literalmente. Después de todo, la primitiva de f du debe significar una primitiva de f chica, y la primitiva de f evaluada en g por g' de x debe significar una primitiva de fog por g'. Ciertamente estas no son iguales, pero si sustituimos g de x por u y g' de x por du sobre dx, según la notación de Leibniz para derivadas, entonces se transforman en lo mismo. Recuerden que al aplicar este método debemos reconocer en el integrando una u igual a g de x multiplicada por la diferencial de u igual a g' de x, la cual puede estar o no incompleta. Por ejemplo, queremos calcular la primitiva de x cuadrado por raíz de x cubo más 1. Vemos claramente un producto de funciones. Podemos llamar a u igual a g de x como x cubo más 1, y por lo tanto la diferencial de u es 3x cuadrado de x. Observen que f de x la podemos ver como raíz de x. En el integrando, sin embargo, no aparece 3x cuadrado, sino que aparece x cuadrado. Entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar y dividir entre 3 la integral. Ahora sí, podemos sustituir 3x cuadrado de x por du. Luego me queda la primitiva de raíz de u, que es u a la 1 medio, y se calcula como cualquier primitiva de potencia, u a la 1 medio más 1 sobre 1 medio más 1. Luego siempre tengo que recordar deshacer el cambio de variable, y en este caso sustituir u por x cubo más 1, para que el resultado quede en variable x, que era la variable inicial. Como estoy calculando primitivas, siempre recuerdo sumarle una constante al resultado. En el segundo ejemplo quiero calcular la primitiva de seno por coseno sobre 8 coseno cuadrado más 9. Aquí quizás es más difícil identificar f y g, pero podemos ver f de x como 1 sobre x y u igual a g de x como 8 coseno cuadrado más 9. Vemos que fog está multiplicado por un factor seno por coseno, que no es du, pero casi porque le faltaría menos 16. Du es menos 16 coseno por seno de x. Así que lo que voy a hacer es multiplicar y dividir la integral por menos 16. Luego me queda la primitiva de 1 sobre u, que es logaritmo de valor absoluto de u. Finalmente deshago el cambio de variable sustituyendo u por 8 coseno cuadrado más 9. Podemos evitar el valor absoluto en este caso, ya que 8 coseno cuadrado más 9 es positivo para todo x real. Al final de todo, recuerden, como estoy trabajando con integrales indefinidas, le tengo que sumar una constante. Ahora queremos calcular las primitivas de raíz de 2x más 1. No veo un producto de funciones, por lo que podría hacerse en estos casos es tomar una porción complicada al integrando y despejar el diferencial. Por ejemplo, si u igual a g de x es 2x más 1, du va a ser 2 por dx. Despejando dx me queda du sobre 2. Sustituyendo me va a quedar la raíz de u por du sobre 2. Si saco un medio para fuera de la integral, me voy a tener que calcular la primitiva de u a la 1 medio. Deshago el cambio de variable sustituyendo u por 2x más 1 y finalmente, como es una integral indefinida, le sumo una constante al resultado. Por otra parte, si queremos hallar las primitivas de e a la x sobre 4 e a la x más 3, puedo identificar u igual a g de x como 4 por e a la x más 3 y por lo tanto du es 4 e a la x de x. Simplemente multiplico y divido entre 4 la integral para tener la diferencial completa. En el logaritmo de valor absoluto de 4 por e a la x más 3 podemos evitar el valor absoluto, ya que lo que se encuentra dentro de él es siempre un número positivo. En este otro ejemplo queremos calcular el conjunto de las primitivas de 1 sobre e a la x más 3. Es parecido al caso anterior, ya que no veo claramente un producto de funciones. Pero por ejemplo puedo tomar u igual a e a la x más 3. La diferencial de u va a ser igual a e a la x de x. Lo que puedo hacer es despejar de x como du sobre e a la x. Si u es e a la x más 3, e a la x va a ser u menos 3. Por lo tanto, dx, que era du
sobre e a la x va a ser du sobre u menos 3. Así que me va a quedar la primitiva de 1 sobre u por du sobre u menos 3. Es decir, 1 sobre u cuadrado menos 3u. Como todavía no hemos visto cómo calcular primitivas de cocientes de polinomios, vamos a resolver este ejercicio de otra forma. Lo que podemos hacer es multiplicar numerador y denominador por e a la menos x, y luego tomar u como 1 más 3 por e a la menos x. En consecuencia, la diferencial de u va a ser menos 3 e a la menos x de x. Si multiplico y divido por menos 3 la integral, me va a quedar la primitiva de 1 sobre u, que ya vimos que era el logaritmo de valor absoluto de u. Luego deshago el cambio de variable y sumo una constante. Por otra parte, si queremos calcular las primitivas de raíz de arcoseno sobre 1 menos x cuadrado, es bastante directo que u es arcoseno de x. Por lo tanto, la diferencial de u es 1 sobre raíz de 1 menos x cuadrado de x. Así que para resolver, lo que tengo que aplicar es propiedades de la raíz del cociente y luego sustituir. En este ejemplo queremos calcular las primitivas de secante de x. Recuerden que secante era el inverso multiplicativo de la función coseno, es decir, 1 sobre coseno de x. El truco para resolver esta integral es una idea que es poco probable que se le ocurra a un estudiante en un primer curso de cálculo. Sin embargo, la intención de este ejemplo es simplemente mostrar el tipo de artificios a los que se pueden recurrir al emplear cambio de variable. Tales artificios serán poco a poco, o esa es la intención, más naturales. En este caso podemos multiplicar y dividir por secante más tangente. Luego hacemos distributiva y podemos ver cómo u a secante más tangente. Por lo tanto, la diferencial de u será entonces secante por tangente más secante cuadrado. Así, con esta sustitución, me queda simplemente la primitiva de 1 sobre u. En este caso veremos un ejemplo de un ejercicio donde tengo que usar tanto cambio de variable como partes para resolver una integral. Queremos hallar la integral de 0 a 1 de arcotangente de x. En este caso podemos emplear el primer artificio que hablábamos en partes, que era considerar g' de x como 1. Por lo tanto, f de x es arcotangente. Aplicando la fórmula de partes para integrales definidas, voy a tener que resolver la integral de 0 a 1 de x sobre 1 más x cuadrado. La misma se resuelve fácilmente haciendo la sustitución u igual a 1 más x cuadrado. Por lo tanto, la diferencial de u será 2x de x. Como es una integral definida, tengo que cambiar también los extremos de integración cuando hago un cambio de variable. En este caso, si x va de 0 a 1, u va a ir de 1 a 2. Finalmente, la integral de 0 a 1 de arcotangente es pi sobre 4 menos un medio logaritmo de 2. El resultado de una integral definida, recuerden que siempre es un número, a diferencia de lo que veníamos viendo en integrales indefinidas, cuyo resultado era una función más una constante. Otro ejemplo de un ejercicio que se resuelve con una mezcla de cambio de variable y partes es la primitiva de secante cubo. En este caso, para dejar expresado explícitamente el producto, puedo separar secante cubo como secante cuadrado por secante, y ahí aplicar partes. La función que voy a derivar es secante y primitivizo secante cuadrado, ya que sé que la derivada de tangente es secante cuadrado. Luego tengo que resolver la primitiva de secante por tangente cuadrado, considerando la identidad secante cuadrado menos tangente cuadrado igual a 1, entonces tangente cuadrado la puedo escribir como secante cuadrado menos 1. Hago distributiva en el integrando y aplico linealidad. Me queda que la primitiva de secante cubo es igual a secante por tangente menos la primitiva de secante cubo más la primitiva de secante. La primitiva de secante ya la habíamos resuelto usando cambio de variable, así que simplemente coloco su resultado. Luego paso sumando la primitiva de secante cubo para el mismo lado de la ecuación y finalmente paso el 2 dividiendo. A todo resultado le sumo una constante. En algunas integrales resulta conveniente, en ocasiones necesario, cambiar la variable x del integrando y su diferencial de x por una nueva variable u, según una cierta función x igual a g de u. En tal caso, sustituyendo la x del integrando por g de u y la diferencial de x por g' de u,
me va a quedar una nueva integral que en algunos casos va a ser más fácil de resolver que la integral original. Por ejemplo, para calcular las primitivas de x por raíz de 2x más 3, podemos hacer la sustitución 2x más 3 igual a u cuadrado. Despejando la x queda u cuadrado menos 3 sobre 2, y en consecuencia de x es u de u. Sustituyendo en la integral, haciendo distributiva y calculando las primitivas de potencias, me queda u a la 5 sobre 10 menos u a la 3 sobre 2. Si deshago el cambio de variable sustituyendo u igual a raíz de 2x más 3 y le agrego una constante, puedo resolver el ejercicio. Otro ejemplo de este tipo de cambio de variable es cuando hago la primitiva de 1 sobre e a la x más e a la menos x. En este caso la sustitución puede ser x igual al logaritmo de u, porque con el e a la x se cancelarían y quedaría solo u, ya que es la función inversa. Es igual a lo que hicimos en el primer ejemplo. Elegí u cuadrado 2x más 3 porque con la raíz se cancela y me queda solo u. Esa es la idea de este tipo de cambio de variables. Otro ejemplo en este caso con la mezcla cambio de variable y partes. Para calcular la integral de 1 a e de seno evaluado en logaritmo de x, podemos hacer la sustitución x igual a e a la u. Así que dx es e a la u de u. Como tengo extremos de integración, también los tengo que cambiar según el cambio de variable. Si x va de 1 a e, u va a ir de 0 a 1, ya que u es igual al logaritmo de x. Sustituyendo 1 y e, me queda el logaritmo de 1 y logaritmo de e, que es 0 y 1 respectivamente. Así que transformé la integral de una composición en otra donde observo un producto, seno de u por e a la u. Esta primitiva ya se resolvió anteriormente utilizando partes, por lo tanto, aplicando ahora la regla de Barrow, obtengo el número que es el resultado de la integral. Dentro del cambio de variable método inverso se encuentra el cambio de variable trigonométrico. Este es muy útil cuando tengo radicales en el integrando, ya sea raíz cuadrada de a cuadrado más x cuadrado, siendo a un real positivo, o raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado, o raíz cuadrada de x cuadrado menos a cuadrado, o los inversos multiplicativos de los mismos, es decir, por ejemplo, 1 sobre raíz de a cuadrado más x cuadrado y así. Según cada radical, les dejo esta tabla, donde les indica cómo sustituir la x y por lo tanto también la diferencial en cada caso. Por ejemplo, para calcular la primitiva de raíz de x cuadrado menos a cuadrado, según la tabla tengo que sustituir la x por secante de tita y dx por a por secante de tita por tangente de tita. Luego es hacer cuentas, es decir, en este caso voy a aplicar la identidad secante cuadrado menos tangente cuadrado igual a 1, y donde dice raíz de secante cuadrado menos 1, voy a poner entonces tangente de tita. Luego me queda la primitiva de secante por tangente cuadrado. De nuevo, utilizando la identidad, en vez de tangente cuadrado coloco secante cuadrado menos 1. Hago distributiva y me queda la primitiva de secante cubo menos la primitiva de secante. Ambas ya fueron calculadas con anterioridad. Así que simplemente coloco los resultados obtenidos anteriormente. Y finalmente, lo que voy a hacer es deshacer el cambio de variable, ya que el resultado final, recuerden que tiene que quedar en la misma variable que tenía inicialmente, en este caso x. Según la tabla, existe otra sustitución posible para este mismo radicando, que es x igual a coseno hiperbólico de tita. Por lo tanto, dx va a ser a por seno hiperbólico de tita de tita. En este caso la identidad que voy a utilizar es coseno hiperbólico cuadrado menos seno hiperbólico cuadrado igual a 1. Después, al deshacer el cambio de variable, observen que donde decía argumento de coseno hiperbólico de x sobre a, coloqué su equivalente en la forma de logaritmo. Esto lo hice simplemente para que vieran que por las dos formas el resultado es el mismo, pero si quieren, el resultado final lo pueden dejar simplemente como argumento de coseno hiperbólico, o sea, no hay problema. Para terminar con esta sección, les muestro que la primitiva de este radicando la puedo hallar sin usar cambio de variable, simplemente haciendo partes, considerando que g' vale 1 y f de x es raíz de x cuadrado menos a cuadrado. Fíjense que queda la primitiva de x cuadrado sobre raíz de x cuadrado menos a cuadrado. Lo que puedo hacer es sumar y restar a cuadrado en el numerador
y separar los sumandos. Si vemos que x cuadrado menos a cuadrado es el producto de raíz de x cuadrado menos a cuadrado por raíz de x cuadrado menos a cuadrado, puedo cancelar una de las raíces. Luego aplico linealidad y paso sumando al otro lado de la ecuación la primitiva de raíz de x cuadrado menos a cuadrado. Lo único que me queda por resolver es la primitiva de 1 sobre raíz de x cuadrado menos a cuadrado. Esta se puede resolver por sustitución, pero ya la tenemos en la tabla que pueden usar en las pruebas, así que simplemente voy a utilizar esa fórmula. En esta tercera sección vamos a ver el método de fracciones simples, que no es un método de integración en sí mismo, pero sí va a ser útil para reescribir un cociente de polinomios en expresiones fáciles de integrar. El método de fracciones simples se basa en el concepto sencillo de sumar fracciones usando como un denominador. Por ejemplo, 1/2 más 1/3, que es 3/6 más 2/6, es igual a 5/6. Ahora, podemos decir que descomponer en fracciones simples 5/6 es escribir simplemente 1/2 más 1/3. La utilidad de este método no es únicamente para calcular antiderivadas, sino para calcular la inversa de Laplace, temas que daremos en profundidad en Matemáticas 07. Definimos una función racional como el cociente de dos polinomios p de grado n entre q de grado m. Cuando el grado de p es menor estricto que el grado de q, a f se le llama función racional propia. Cuando n es mayor o igual a m, f es una función racional impropia. Toda función racional impropia se puede expresar como la suma de un polinomio más una función racional propia. Utilizando la definición de cociente, si el grado de p es mayor o igual al grado de q, puedo hacer la división p entre q. Y por lo tanto, por definición, p de x va a ser igual a q de x por q chica de x más r de x. Si divido toda la ecuación entre q, llegamos a lo que les expresé recién, es decir, una función racional impropia, escrita como un polinomio, más una función racional propia. Así que la integral de una función racional impropia va a ser la integral de un polinomio más la integral de una función racional propia. Llamamos fracción simple a toda expresión de la forma a sobre x menos alfa a la n o bx más c sobre x menos alfa al cuadrado más beta al cuadrado todo a la m, siendo a, b, c, alfa y beta reales y n y m naturales. El teorema de descomposición en fracciones simples dice que si p sobre q es una función racional propia, entonces se puede escribir como suma de fracciones simples. Pero ¿cómo hallamos las fracciones simples? Primero efectúo la descomposición factorial de q. Luego los sumandos, que van a ser las fracciones simples, se van a obtener según la siguiente regla. Por cada raíz real de multiplicidad n, van a aparecer n sumandos de la siguiente forma. A sub 1 sobre x menos alfa más a sub 2 sobre x menos alfa al cuadrado y así hasta a sub n sobre x menos alfa a la n. Y por cada pareja de raíces complejas de multiplicidad m, van a aparecer m sumandos de la siguiente forma. b sub 1 por x más c sub 1, todo sobre x menos alfa al cuadrado más beta al cuadrado, más b sub 2 x más c sub 2, todo sobre x menos alfa al cuadrado más beta al cuadrado, todo al cuadrado, y así hasta p sub m por x más c sub m, todo sobre x menos alfa al cuadrado más beta al cuadrado, todo a la m. Una aclaración, el denominador de estas fracciones simples los puedo dejar como x menos alfa al cuadrado más beta al cuadrado, en el caso de tener raíces complejas, o más sencillo, simplemente dejar el polinomio cuadrático irreducible, y de esa forma no tengo que hallar alfa y beta. Vamos a ver tres formas para hallar los coeficientes de las fracciones simples. El método quizás más utilizado, porque es mecánico y siempre funciona, es el método de los coeficientes indeterminados. Una vez que tengo las fracciones simples, por ejemplo, a sobre x más b sobre x menos 3 más c sobre x más 1, hago denominador común, rearreglo el numerador según las potencias de x y hago igualación de polinomios con el numerador de la izquierda de la ecuación, o sea 5x más 3. De esta forma me va a quedar para resolver un sistema de ecuaciones, y así puedo hallar a, b y c. Otra forma para hallar los coeficientes
es el denominado método de dar valores a x. Como la igualdad 5x más 3 igual a x cuadrado por a más b más x por menos 2a más b menos 3c menos 3a se tiene que cumplir para cualquier valor de x, en este caso, para determinar las tres constantes a, b y c, se necesitarían tres valores de x para formar tres ecuaciones. Estos valores pueden ser cualesquiera, los valores de x. Sin embargo, tres valores con los que se hace fácil trabajar, como tengo raíces reales, son x igual a 3, x igual a menos 1 y x igual a 0. Si x vale 0, sustituyo en la ecuación y saco el valor de a, que es menos 1. Si x es igual a menos 1 y a vale menos 1, sustituyo en la ecuación y obtengo el valor de c, que es menos 1 medio. Si x es igual a menos 3, a vale menos 1 y c es igual a menos 1 medio, sustituyo en la ecuación y saco el valor de b, que me da 3 medio. Tengan en cuenta que en el caso de que tenga una raíz compleja, voy a tener que dar valores cualesquiera de x y me va a quedar un sistema de ecuaciones para hallar los coeficientes. Finalmente vamos a ver el método de la tapadita. Nosotros solo lo vamos a utilizar para hallar los coeficientes asociados a raíces reales. Y en caso de tener raíces reales con multiplicidad mayor que 1, solo se puede hallar por tapadita el coeficiente cuyo denominador tiene la mayor potencia. En el caso que veníamos usando, tengo tres raíces reales de multiplicidad 1. Para hallar a, voy a tener que en el denominador de la fracción de la izquierda de la ecuación, voy a tapar x y luego sustituir las restantes x por 0. Para hallar b, voy a tapar en el denominador x menos 3 y sustituyo las x restantes por 3, es decir, donde se anula x menos 3. Finalmente, para hallar c, tapo x más 1 en el denominador y sustituyo las x restantes por menos 1. Por ejemplo, para hallar la primitiva de 5x más 3 sobre x cuadrado menos 9, primero verifico que el integrando sea una función racional propia. En este caso, el grado del polinomio del numerador es menor que el grado del polinomio del denominador, así que puedo emplear fracciones simples. Luego hallo las raíces del denominador y obtengo las fracciones simples según el método de descomposición. Luego, para hallar los coeficientes, utilizo el método de los coeficientes indeterminados, por ejemplo. Una vez que tengo las fracciones simples, ahí recién empiezan a jugar las integrales. Observen que las nuevas integrales se resuelven fácilmente, lo cual era la finalidad del método. Otro ejemplo, queremos calcular la primitiva de 4 sobre x cubo más 4x. Verifico que es una función racional propia y luego ya puedo hacer la descomposición factorial del denominador. Tengo una raíz real de multiplicidad 1, que es x igual a 0, y un par de complejas de multiplicidad 1, asociadas al polinomio x cuadrado más 4. Por lo tanto, las fracciones simples van a ser a sobre x más bx más c sobre x cuadrado más 4. Una vez que tengo los coeficientes, ya puedo integrar las fracciones simples. La primera integral es directa, y para resolver la segunda lo que puedo hacer es aplicar un cambio de variable. Lo que vamos a ver ahora es un ejemplo en el caso que tenga una función racional impropia, es decir, el grado del polinomio del numerador es mayor o igual al grado del polinomio del denominador. En estos casos, lo primero que hacía era la división. En este caso, x cubo menos 15 entre x menos 3. Así que, como vimos en el teórico, la fracción va a ser igual al polinomio, que es igual al resultado de la división, más el resto sobre q, o sea, x menos 3. 12 sobre x menos 3 es una función racional propia. Podría aplicar fracciones simples, pero en este caso la primitiva es elemental, así que no preciso usarlo. Por último, vamos a ver cómo escribir las fracciones cuando las raíces poseen multiplicidad mayor que 1. En este caso queremos hallar la primitiva de x sobre x menos 3 al cuadrado. Esta es una función racional propia, así que aplico la descomposición en fracciones simples, teniendo en cuenta que 3 es raíz real de multiplicidad doble. Así que me va a quedar a sobre x menos 3 más b sobre x menos 3 al cuadrado. Aplicando el método de los coeficientes indeterminados, hallo a y b, y luego integro. Las integrales van a ser 1 sobre x menos 3
más 3 por la integral de 1 sobre x menos 3 al cuadrado. La primera primitiva es elemental y la segunda la resuelvo haciendo un cambio de variable. Luego sumo los resultados y le agrego una constante. En la última sección de este repaso vamos a ver aplicaciones de la integral definida y particularmente el cálculo de áreas y volúmenes. El área de una región plana omega, comprendida entre la curva y igual a f de x, el eje de las abscisas y las rectas x igual a a y x igual a b, se va a calcular como la integral de a b de valor absoluto de f de x de x. El valor absoluto de f no es otra cosa que la longitud de una sección de omega por un punto x0. Si tenemos dos curvas y igual a f de x e igual g de x, para x mayor o igual que a menor o igual que b, el área comprendida entre las curvas se va a calcular como la integral de a b de valor absoluto de f de x menos g de x de x. Análogamente, si tenemos dos curvas x igual a f de y x igual a g de y, para y mayor o igual que a menor o igual que b, el área se va a calcular como la integral de a b de valor absoluto de f de y menos g de y. Por ejemplo, para hallar el área comprendida entre las funciones y igual a menos x cuadrado más 4x e igual a x, si x pertenece al intervalo cerrado menos 1 a 3, lo primero que hago es hallar los puntos de corte entre las curvas, igualando las funciones. En este caso, los puntos son x igual a 0 y x igual a 3. Luego veo qué función está por encima de la otra en la zona que me interesa, para este ejemplo de menos 1 a 3. Para ello creo una función auxiliar, que es la resta de las funciones, y luego le calculo el signo. Si f menos g es menor que 0, entonces g está por encima de f. Y si f menos g es mayor que 0, entonces f está por encima de g. Finalmente voy a integrar dividiendo la integral en dos, de menos 1 a 0 y de 0 a 3. De menos 1 a 0 integro g menos f y de 0 a 3 integro f menos g. El resultado, como el área es una magnitud física, lo puedo expresar acompañado de unidades cuadradas. Bien, ahora vamos a pasar al cálculo de volúmenes. Primero vamos a definir lo que es un sólido de revolución. Llamamos sólido de revolución al cuerpo obtenido al girar una región plana en torno a un eje, denominado eje de revolución. Según el método de los discos, el volumen de un sólido obtenido al girar una región omega, definida como x mayor o igual que a menor o igual que b, y mayor o igual que 0 menor o igual que f de x, en torno al eje OX, va a ser pi por la integral de AB de f cuadrado de x de x. Análogamente, el volumen de un sólido obtenido al girar una región omega, definida como y mayor o igual que a menor o igual que b, x mayor o igual que 0 menor o igual que f de y, respecto en este caso al eje OY, va a ser como pi por la integral de AB de f cuadrado de y de y. Si la región que giramos para formar un sólido no toca o no cruza el eje de rotación, el sólido va a tener un agujero. Las secciones transversales perpendiculares al eje de rotación van a ser anillos en lugar de discos. Según el método de los anillos, el volumen del sólido obtenido al girar la región comprendida entre las gráficas y igual a f de x e y igual a g de x, con x mayor o igual que a menor o igual que b, va a ser pi por la integral de AB de valor absoluto de f cuadrado de x menos g cuadrado de x de x. Análogamente, el volumen del sólido obtenido al girar una región comprendida entre las gráficas x igual a f de y x igual a g de y, para y mayor o igual que a menor o igual que b, va a ser pi por la integral de AB de valor absoluto de f cuadrado de y menos g cuadrado de y de y. Por ejemplo, queremos calcular el volumen generado al girar la región omega, x mayor o igual que 0 menor o igual que 2, y mayor o igual que 0 menor o igual que 2x menos x cuadrado, alrededor del eje OX. Vox va a ser igual a pi por la integral de 0 a 2 de f cuadrado de x, o sea, pi por la integral de 0 a 2 de 2x menos x cuadrado todo al cuadrado de x.
Bien, con esto terminamos el quinto repaso. Nos vemos la próxima.